CNN Radio. Siempre del lado de la información. Bueno, vamos a conversar nosotros ahora con José María Fanelli, es economista especializado en macroeconomía, moneda y finanzas, para ver cómo lo ve él, ¿no? Cómo ve esta pelea contra la inflación y estas llamadas telefónicas para tratar de parar los precios. José María, ¿cómo le va? Mucho gusto. Marcelo Fernández, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, por suerte. Gracias por conversar con CNN Rosario. Bueno, ¿cómo está viendo tenemos un problema, tenemos varios problemas, pero tenemos uno que se está poniendo muy, muy grave, que es el tema de los precios, ¿no? El de la inflación. ¿Cómo está viendo el gobierno y las medidas que está anunciando para tratar de controlar la inflación? ¿Cuál es su primer análisis? Mi primer análisis es que no está hablando de inflación. Escuché el discurso el viernes esperando que hablara de inflación, pero de lo que habló fue de precios relativos, es decir, de defender la mesa de los argentinos, etcétera, cosas con las cuales concuerdo, pero no habló de inflación. Uh-huh. O sea, cuando uno dice, bueno, hay inflación, entonces me junto con la gente de alimentos, eso es, yo puedo tener 100% de inflación o 5% de inflación y tener el mismo problema, que los precios de los alimentos suben más que el resto, ¿no? Cuando uno habla de inflación, tiene que hablar de, no sé, de moneda, de inflación de costos, qué sé yo. ¿Hay un problema de diagnóstico entonces, doctor Fanelli? Y sí, o sea, a ver, ¿qué tenemos nosotros? Yo, no sé, me dedico a esto y soy trivial lo que le voy a decir porque es lo que uno enseña en la facultad en la clase 1. Cuando uno habla de inflación tiene que hablar de moneda. Lo único que tenemos en relación a la moneda es la meta que fija el memorándum del Fondo Monetario Internacional, que es una meta monetaria que con la inflación está planeada, supongo, para la inflación que dice aquí, que es menor a 50%, la inflación del memorándum, y para que sea consistente, más o menos lo que pusieron ahí debería ser consistente. No quiero hablar si es consistente o no, lo pusieron, fenómeno. Después de eso viene la invasión de Putin a Ucrania, cambian todos los precios en todo el mundo, y eso quedó viejo. Entonces, lo que firmamos con el fondo, que podría ser una meta, una forma objetivo, se quedó viejo. Y el presidente habló de lo caro que están los alimentos, y no sé cómo seguir esta conversación, le digo sinceramente. Claro, sí. Sí, Culfa se está diciendo ahora que le va a exigir a los empresarios que retrotraigan los precios. Sí, Hablando de alimentos también, exclusivamente de alimentos. Ahora lo que se ve en la calle es un desbande de precios en general y una pérdida de racionalidad o en los términos relativos. Es decir, uno no sabe qué le pueden cobrar cada cosa. Uno ha perdido la brújula y ha perdido la referencia, me parece, ¿no? sí. A ver, estoy diciendo cosas triviales. Lo que pasa es que yo le digo, José María, el gobierno nos lleva a hablar de cosas triviales, porque son cosas básicas que el gobierno las encara mal, las encara torcido. Bueno, Usted lo decía recién, el diagnóstico ya arranca mal. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, primero, estamos hablando de todo lo que está mal, ¿cierto? Y hay un montón de cosas que también mejoran, pero de lo cual no logramos hablar nunca. Entonces, ¿por qué no logramos hablar nunca? Yo le digo, dígame usted cuál fue el ministro con más poder que tuvimos en la Argentina. Y no sé si sabe contestar la pregunta, porque debe haber 2 o 3, pero seguro uno fue Cavallo en el año 91, ¿correcto? Sí, ¿Qué señor. dijo Cavallo apenas lanzó la convertibilidad? Hay que retrotraer los precios el año pasado, no me acuerdo más, ahora eran como 6 meses atrás que lo quería retrotraer, porque Sí. cuando se empezó a correr
el rumor de que iba a haber una convertibilidad, ¿qué hizo todo el mundo? Subió los precios. Sí. ¿Qué hicieron en Europa cuando en Italia, por ejemplo, que tuvo un problema serio con eso, cuando lanzaron el euro, se corrió el rumor, todos subieron los precios? Entonces, uno que dice, otra trivialidad, si vas a hacer un plan de estabilización tiene que ser super secreto, porque si no todo el mundo se te adelanta. Ah, claro, eso es economía, no, el sentido común. Por eso digo que son trivialidades las que estoy diciendo. Segundo, nombrar un ministro que maneje todo, porque no para que sea un superministro, simplemente porque si no, no puede coordinar. Se necesita una cabeza que coordine, si sale bien, bien, si no, no, pero tiene que coordinar, porque si no coordina va a salir mal seguro. Entonces nosotros tenemos al presidente hablando de inflación y al secretario de Energía diciéndole al ministro, se lo digo de manera un poco burda, che, mandame la guita. No se puede, ¿entiendes? O sea, hay una cuestión básica que está fallando, entonces uno dice, bueno, tenían que llamar a un economista para que se lo digan. No, lo que pasa es que el gobierno, hay un lío bárbaro político, que no es mi tema, pero es obvio. Sí, efectivamente. Ahora, volviendo a lo que decía Culfas recién, ¿no? Está llamando para retrotraer los precios. Y usted decía, siempre llaman para retrotraer los precios antes de un plan. Bueno, acá está faltando además el plan, me parece. ¿O no? No hay nada, ¿no es cierto? Son todas cosas sueltas. No hay. Bueno, pero es lo que yo le digo, o sea, por ejemplo, firmamos con el fondo y ya le dije la parte monetaria. Bueno, está bien, dejemos la parte monetaria. Vamos a la cuestión fiscal, que es el nudo de toda la batalla que tenemos que dar. Y es el nudo económico y es el nudo político, porque yo no soy el tipo de economista, ya soy bastante grande, hace mucho que enseño macro, que hablo con macroeconomistas, muchos de mis alumnos ya fueron ministros, entonces yo hablo de la sensatez nada más, ¿está bien? Entonces yo digo, bueno, si no tenés un programa, tenés un problema. Ahora, yo quiero decirle algo, esto que estamos hablando, a medida que estamos pasando, hay un problema. Lo del fondo, que le decía, de la parte monetaria, se desactualizó. Y lo fiscal, que es el núcleo, también. Entonces yo, sin hacerme el hombre acá que la sabe toda, le digo, miren, si no arreglamos la cuestión fiscal, que tiene que ver gobernadores, movimientos sociales, impuestos, todo el mundo entra ahí, dice 2.5% del PBI. Fenómeno. Después de que firmamos eso, el gas explotó el precio y nosotros lo subsidiamos. Entonces ya está viejo. Ahí decía que teníamos que bajar los subsidios a la energía y según las cuentas de la gente que sabe de energía, esto, si suben la energía, el valor que dijeron, 40% más otras cosas que hay que hacer, le falta 0,5, 0,6 del PBI todavía, más que el año pasado. Entonces, en vez de ajustar, hasta ahora estamos expandiendo el gasto público. Entonces, acá vendría la parte que dice, bueno, nómbrenme a mí ministro de Economía, que yo se lo bajo, que tenemos un montón de economistas que dicen eso. Yo no creo en eso porque ya vi gente muy inteligente y bien intencionada fallar olímpicamente en la cuestión fiscal. Hace falta una cuestión de ponerse de acuerdo políticamente. Y tenemos con qué, porque el problema, nosotros en economía esto lo llamamos el equilibrio del filo de la navaja, o la película de Woody Allen cuando queda la pelotita arriba de la red y se puede ir para un lado o para el otro. El problema que tiene Argentina es que en este momento, si se va para un lado, corre un riesgo serio de que la inflación se acelere mucho y todo se descoordine más. Si se va para el otro lado, ¿cierto? Y se hace un plan de estabilización con un mínimo de acuerdo político, como de hecho ocurrió con esto del fondo, porque en el Congreso al final del día los votos tuvieron, si se van para el otro lado, vamos a tener un super premio. O sea, no es que Argentina no tiene con qué. ¿Tá? Entonces yo, por ejemplo, no quiero hablar todo el reportaje de precio porque no sabemos nada. O sea, yo entiendo que me llamó para hablar de eso, pero yo, a ver, le voy a decir, usted entre al INDEC y ponga
Argentina, ¿no? INDEC, fenómeno, cuentas internacionales. ¿Cómo está Argentina con respecto al resto del mundo? ¿Argentina es un país deudor o es un país acreedor del resto del mundo? ¿Qué le parece? ¿Es acreedor? Ahora, no, está bien, de precios no, pero de la cuestión fiscal tampoco, porque no la estamos encarando bien. O sea, en el filo, que vamos en el filo, hoy da la sensación, y por la cuestión política, por supuesto también, desde ya, hoy da la sensación que vamos a caer hacia, no hacia un programa de consenso y racional que empiece a mostrarnos un quiebre de tendencia, sino que más bien esto podría profundizarse, porque yo no estoy viendo que el gobierno maneje bien ni las relaciones políticas ni las cuestiones económicas. Hoy por hoy me cuesta muchísimo, muchísimo, José María, imaginarme un cambio de actitud hoy por hoy. En ese caso, usted ve que los precios se van a desbocar todavía más. Si no hacen nada, no me cae ninguna duda porque lo acabamos de hablar. Y cuando el gobierno saque y diga voy a hacer esto, entonces yo aumento los precios para cubrirme. Pero no porque soy una mala persona, porque si yo, esto ya pasó, bueno, pasa siempre, pero en la hiperinflación del 89 y la del 90, la de Alfonsín y la de Menem, las dos hiper, pasó siempre lo mismo. Si usted tiene un kiosco, no digamos un campo, un kiosco, y usted tiene que vender un producto, ¿cierto? Una gaseosa, y usted lo vende, qué sé yo, a 100 pesos, y no sabe si lo va a tener que reponer a 150 porque los precios se desbocaron, usted la gaseosa la va a vender a 200. Sí. Y si hoy digo, no, ya gaseosa yo a 200 no se la pago, no es ese fenómeno, prefiero dejarla ahí porque si no cuando renuevo stock... Claro. Ahora, los economistas se cuidan Renuevo mucho de hablar de hiperinflación. ¿Usted cree que podemos ir a una hiperinflación? No sé. No dije eso. Disculpe si me expresé mal. Lo que quise decir es que donde se vio más ese tipo de conducta fue en la hiperinflación, pero en todas las aceleraciones inflacionarias se ve. No estoy diciendo no estamos... No, yo lo entiendo, pero le pregunto entonces, ¿por qué no puede Argentina terminar en una hiperinflación desde el punto de vista técnico? ¿Por qué no podría terminar si esto sigue sin... Bueno, lo que pasa es que hacer una hiperinflación no es tan fácil tampoco. Por una cuestión simple, para hacer, bueno, no le quiero sacar mucho tiempo para poner ejemplos sencillos, pero usted piense lo siguiente, yo le dije lo del fondo para que la gente entienda lo que está pasando. El fondo dice, hay una meta, dice, usted no puede emitir más de tanto, ¿sí? Supongamos, para hacerlo fácil, que es 100 pesos, no puedo emitir en toda la Argentina más de 100 pesos, fenómeno. ¿Cuánto poder adquisitivo van a tener los argentinos? Y 100 pesos más, que son lo que yo voy a emitir, no van a tener más que eso. Bueno, ahora si usted duplica los precios, ¿qué poder adquisitivo tiene? Y en vez de 100 tiene 50, porque se duplicaron los precios. Y si ahora se duplican los precios de nuevo, y en vez de 100 tiene 25, por eso para solo, ¿cierto? Porque se acaba el dinero no vale nada y usted no puede comprar nada. Se para la economía, pero hiperinflación no hay. Ahora usted me dice, no, pero nosotros tuvimos hiperinflación, correcto, porque el gobierno, una vez que esos 100 pesos acababan, salía y emitía más. Y una vez que eso se acababa, salía y emitía más. Lo que le estoy diciendo es que deberíamos romper con el fondo, emitir de manera desbocada, y ahí sí nos vamos a una hiper, pero yo no veo que el gobierno vaya a hacer eso, además sería tonto porque no lo necesita. No es la crisis de la deuda de los 80 que nos llevó a la... ¿cierto? Veníamos de la guerra de Malvinas, de la crisis latinoamericana de la deuda, o sea, no estamos así. Por eso le digo, mire, yo le estaba diciendo lo del INDEC para que la gente diga, bueno, esta persona no termina de hablar. Si usted entra al INDEC, los argentinos del exterior tienen, yo se lo voy a decir exactamente, 410 mil millones de dólares, eso es casi un PBI entero. ¿Está? Sí. Y tenemos una deuda deuda externa, ¿no? De 284 mil millones de dólares. O sea que Argentina es un país acreedor, no deudor del resto del mundo, por unos 126 mil millones de dólares. Usted me dice, uy, este señor se
estuvo tomando esta mañana. ¿Cómo Argentina va a hacer? Y sí, porque el que debe es el sector público y el que tiene la plata es el sector privado. Claro, ¿Cómo? exactamente, Entonces, sí. ok, pero es el que tiene capacidad de tributar, de producir y de darle al gobierno un respiro. Y no es ir a cobrar el impuesto a la grande fortuna, es dejar que los que tienen ahorro, como usted, como yo, como cualquiera, y los tienen en dólares, vengan y lo traigan acá y lo pongan a trabajar. Entonces usted dice, no, pero ¿quién lo va a traer? Bueno, acá viene la buena noticia. Por ejemplo, ¿cuánto fue la inflación en Estados Unidos? 7,9%. Si yo tengo $1.000, ¿sí? Para que me dejen tener $1.000, yo estoy perdiendo por año $78. De cada $1.000, $78, el 8%, 7%. ¿Está bien? Sí. El año pasado yo perdía 20, no 80. Entonces ahí ya hay un incentivo para que yo use la plata para algo. Yo estoy acá en Buenos Aires, fenómeno, lo que veo que hay construcciones por todos lados, y uno dice, ¿cómo? La economía está en crisis y hacen departamentos por todos lados, sí, porque la gente no sabe. La pones en dólares, pero es 8% por año. Lo pones en pesos, no sabes qué pasa. Fenómeno, comprar ladrillo. Eso es lo que está pasando. Bueno, en vez de comprar ladrillo, tendríamos que poner la plata en algún lugar donde nos dé mayor productividad. Uno dice, uy, qué mal que le va a la Argentina. ¿Cómo me va a ir mal? Esta parte es la más dolorosa de la entrevista. Si un loco se le ocurre invadir un país que produce gas, ¿cierto? Los dos países involucrados producen gas y grano. ¿Argentina en qué es rica? En gas y en grano. ¿Me puede decir cómo puede ser que nosotros estemos peor que antes? Imposible. Nosotros, con la guerra, nadie sabe cómo va a terminar la guerra, no estoy haciendo futurología, simplemente estoy dando un ejemplo. Si usted tiene un campo y la soja vale $400, y de $400 pasa a $600, el campo tiene que subir 50% su valor, o si no, estudié economía para nada. Vaca muerta tiene que valer más. Pero nosotros, pero José María, estamos desaprovechando, es como que el arquero está tirado, la pelota picando, estamos 2 metros de largo y le pegamos siempre arriba del travesaño. Sí, bueno, pero entonces le pegamos arriba del travesaño con inflación, con producir con lo que es nuestro. Entonces uno dice, uy, qué déficit fiscal que tengo, me muero. ¿Qué déficit fiscal? Si la soja aumenta de precio, el gobierno recauda más, hasta donde yo sé. No importa si está bien o está mal que cobre 33% de retenciones, la está cobrando. Entonces, ¿cómo puede ser que cada vez me vaya peor? Porque aumentó el precio de la lechuga. Tengo un gasto público de los más altos de América Latina y no me alcanza para sacarme de encima la pobreza. Hay algo que está fallando. Entonces yo lo busco y es la política. Y una vez que viene esto, entonces digo, vótenme a mí que yo soy un genio. No, nos tenemos que sentar y ver qué pasa. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque yo creo que los incentivos para que Argentina tenga una oportunidad están mejor ahora que antes, y sin embargo parece que vamos a una crisis. Y esto ya nos pasó otras veces. ¿Por qué? Cuando se aburre me dice, pero el punto es, Argentina muchas veces le va bien en términos de lo que vende, de lo que sea, y le va muy mal adentro, porque justamente si sube el precio de los campos, etcétera, etcétera, también sube el precio del trigo, sube el precio de la energía y nada, y los alimentos cuestan más, tenemos 40% de pobres. Flor del problema, ese es el que está tratando de resolver Fernández, el problema de la pobreza, pero se tiene que ocupar antes de la inflación y del crecimiento, porque si no estamos fritos. Y ahí volvemos de nuevo que tenemos que dar la vuelta a las prioridades, porque como todo el mundo, obviamente, y por buenas razones, se queja de que sube el precio de los alimentos, buenísimo, entonces me ocupo de eso. Y no, primero hay que ocuparse del crecimiento, ¿cierto? De la cuestión fiscal, de poner en orden la casa. Y si usted la pone en orden, el premio es que siempre que se hizo un plan de estabilización, la economía salió volando. ¿Está bien? O sea, la gente cuando cree, invierte. Y eso señor. Es producción, trabajo, etcétera, etcétera. Pasó un poquito con el plan austral, pasó bastante con la convertibilidad, y como eso al final no fueron buenas políticas, se arruinaron. Pero el punto es
el día de la estabilización, cuando te creen, las cosas buenas empiezan a pasar mañana. No es que hay que tardar 7 años. Sí, ¿No? estamos de Entonces, acuerdo en eso. Estamos lejos de tener un plan de estabilización, eso es lo desafortunado. Las condiciones están pero, dadas, la política no está ayudando nada, en nada, sinceramente. Lo veo así, parecido a lo que usted está no planteando, estamos pero de un acuerdo. poquito más pesimista desde el punto de vista de la política, ¿no? Sí, José María, le agradezco mucho, ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado. bueno, que siga Muy bien, ¿eh? amable. Gracias igualmente, que vaya bien. Adiós. Conversamos con José María Fanelli, es economista de la UBA, especializado en macroeconomía, moneda y finanzas. Y hablábamos un poquito, claro, la política está en otro mundo, ¿no? Si las cosas se acomodan, Argentina ha demostrado que cuando las cosas se ponen bien, en el sentido de dar certidumbre y racionalidad, o sea, estamos lejísimos de eso, las cosas se empiezan a acomodar mejor. Y, y hay una cosa, hay que darle un respiro al Estado. El respiro hay que dárselo a los individuos. El Estado se lo tiene que dar a los individuos. A mí me parece que esa es la secuencia.